Hey, ¿qué tal familia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vayas a ver este video. Si estás en vivo, muy buenos días. Bienvenido a Comunidad Cree. Llegó el momento de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy me acompañan, yo soy Iván Polo y el día de hoy me acompaña mi esposa Elizabeth y Viri también. Hola, buenos días a todos. Y el día de hoy estamos en nuestra segunda parte del tema de nueva humanidad, donde estamos basándonos en el libro de Romanos, y está increíble el mensaje que estamos aprendiendo. Y el día de hoy le titulé a la predicación Hombre en Llamas. No sé si se acuerdan de esa película de Denzel Washington que está bárbara, ¿verdad? Una película muy buena donde la persona quiere hacer justicia por su propia mano, y ese tipo de películas como que en lo personal, no sé mi amor si a ti te gusten, en lo personal son de esas películas que me encantan, donde los justicieros hacen una buena obra, una buena causa, vengando el alma de alguien más, vengando la causa. No soy muy fan de esas películas. Sí me gustan como cuando tienen un propósito al final, ¿no? De que porque se están vengando una injusticia, por así decirlo. Pero de pronto se me hacen que son medio salvajes. No, a mí no me gustan, me ponen muy ansiosa, y más si involucra a un niño, que en este caso involucra a una niña. Ay, me duele más, siento que, no sé. Ajá, ¿qué te va a pasar? Sí, bueno, a lo mejor en las películas no nos pase a ustedes, no les pase, pero qué tal en los juegos de mesa, qué tal cuando vamos manejando, que vemos alguna injusticia y ¡ay! Queremos hacer justicia, ¿verdad? ¿Qué tal en la vida diaria, en la fila, cuando alguien se mete en la fila? Uy, no. Nos ponemos ahí rojos, ¿verdad? Explotamos y queremos hacer justicia. Yo creo que en nosotras aplica más en las mujeres, como cuando sentimos que no valoran a una mujer o alguna situación ahí sí nos sale lo justiciera. Así es, ahí sí le sale. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque precisamente ahorita vamos a leer en Romanos algo respecto o relacionado a lo que estamos platicando. Y quisiera poner un poquito de contexto. Cuando se escribe Romanos, se encontraban, recuerden, los judíos, parte de su carta tanto va a gentiles a aquella persona que no es judía, y hacia los judíos también. Entonces los judíos en ese momento se creían un poquito presuntuosos, vamos a llamarlo así, porque eran el pueblo escogido por Dios. Entonces, pues tenían razón, ¿verdad? Era el pueblo de Dios. Pero había otra categoría mayor que eran un poquito más presuntuosos, que eran los fariseos. Y los fariseos creían que su misión, su llamado de parte de Dios era defender a capa y espada la verdad que ellos enseñaban. Entonces Jesús se topó con ellos a lo largo de su vida, de su ministerio. Hubo en varias ocasiones que hubo confrontamientos porque ellos querían justicia y le hacían preguntas a Jesús para poderlo poner en jaque mate, pero no lo lograron. Estos fariseos eran tremendos. Y te platico todo esto porque llegando a Romanos 2, versículo 1, dice así, mi esposa me va a ayudar a leerlo. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¡Wow! ¿Qué mensaje les está escribiendo Pablo? ¿Qué mensaje? Porque muchas veces el peligro en nuestra vida es creer que nuestra misión es ser defensores de la verdad antes que vivir la verdad. ¿Qué piensan de eso, chicas? Yo tengo una frase para eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos decir que Jesús es la verdad. Y la verdad no necesita ser defendida, la verdad necesita ser vivida y creída. Entonces, pues, no vamos a defender a Jesús porque hasta suena ilógico, ¿no? Pues Dios no necesita ser defendido, necesita ser creído y vivido.
Yo también le añadiría enseñado, porque esto nos va a ayudar mucho a que sin que yo quiera hacer justicia porque lo que estás o no haciendo sea correcto o no, más bien te enseño y ya va a ser decisión de cada quien, ¿no? Sí, y por eso Pablo les escribe este mensaje. No tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Y como leímos en todo lo demás, vamos a estarlo desglosando, la importancia de este texto. Y en una clase entre semana, en un discipulado, me preguntaban, ¿cuál es la versión correcta de la Biblia? Hoy en día ahí tenemos muchas versiones, ¿verdad? Bastantes versiones, gracias a Dios por esas personas, esas editoriales. Y yo les decía, la mejor versión que puedes vivir es la que vives. La mejor versión que tenemos a nuestra mano es la que vives. Más que estar discutiendo cuál es la correcta o cuál es la incorrecta, más bien es, la misma Biblia lo declara, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, la palabra está viva y al vivirla es la mejor versión que podemos tener en nuestra mano. Pero vamos a enfocarnos un poquito más. Durante años, la iglesia fue etiquetada como juzgona. Durante años se creía que la religión, la iglesia, solamente era para señalar o hacernos ver nuestros errores, pero no para restaurarnos, no para sanarnos, sino que se quedó como que en ese punto, ¿no? De juzgar. Y entonces se le etiquetó como juzgona. Sí, yo creo que muchos recordamos esas temporadas, y no es que muchos nos tocó. Hay Codel que tienes al lado, pero desde la manera en que te vestías eras juzgado por la iglesia, hasta con quién te juntabas, ¿no? También era muy juzgado, muy criticado dentro de la iglesia, y pues obviamente cuántos no recordamos esas temporadas. Sí. Yo creo que también el típico y clásico de te va a ver el pastor o no, ponte porque ahí viene tu líder o ya compórtate porque vas a estar en la iglesia, o sea, compórtate adentro y compórtate afuera, ¿no? Yo creo que es lo mismo, pero creo que se vivió mucho tiempo esto porque en la iglesia sabías que te iban a señalar. Y por ese mismo hecho, parece ser que ahora estamos en el otro extremo. Y aunque en Comunidad CRE tenemos ese lema y lo creemos, ven tal como eres, no significa que todos podemos pecar o hacer lo que querramos. Porque hoy en día escuchamos mucho de no discriminar, de tolerancia, de recibir a las personas. Y aunque la iglesia no fue llamada a juzgar, la función de la iglesia no es esa. Jesús fue muy claro en la misión. ¿La misión cuál fue? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Nuestra misión es esa, hacer discípulos. Nuestra visión como iglesia local, como comunidad, es crear espacios para que la gente rota conecte con Dios. Entonces nuestro llamado no es juzgar, nuestro llamado no fuimos llamados a eso. Por eso Pablo comienza diciendo, ¿tú quién crees o qué te crees para andar juzgando? Pero aunque no fuimos llamados a juzgar, todos juzgamos. Es una realidad, ¿verdad? Todos juzgamos y por eso es importante aprender la forma correcta de cómo debemos de juzgar. ¿Cómo es que debemos de tener la postura correcta al momento de juzgar? Repito, aunque no fuimos llamados a eso, pero sí debemos de aprender a hacerlo por una razón: restaurar. Ese es el punto. Porque regularmente cuando se juzga es para dictaminar un castigo y determinar qué es lo que la persona merece. Pero en Romanos nos enseña que Jesús vino a justificarnos, que más que juzgarnos y darnos el castigo que merecemos, más bien vino a justificarnos y a tratarnos como hijos de Dios a pesar de ser pecadores. Qué fuerte, ¿no? Qué increíble es la obra de Jesús. Entonces, el juzgar nos lleva al punto correcto, que es restaurar.
Y en nuestra vida personal juzgamos qué nos vamos a poner el día de hoy, juzgamos o tomamos la decisión, y para tomar la decisión tengo opciones, entonces tengo que juzgar entre una y otra y elegir. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer con mi vida el día de hoy, mis tiempos, etcétera? Es más, hasta juzgamos entre o tomo Coca o tomo Pepsi. Hasta eso es un juicio. Juzgamos las marcas también. Sí, espero no nos bloqueen el canal. No, no es cierto. Entonces lo primero que debemos de entender para hacer un juicio, una confrontación sana, lo primero que debemos hacer es entender qué es aceptación y aprobación. Porque de ser una iglesia juzgona a ser una iglesia liberal son dos extremos muy amplios. ¿Y cuál es la diferencia que es una iglesia sana? Es entender la aceptación y la aprobación. Es decir, aceptación es permitirte ser parte de nuestra comunidad, es permitirte que tú que estás tal vez fallando, pecando, que tienes un vicio, que tienes un problema en cuanto a cuestiones de pecado, no has podido salir de ese bache. Imagínate, la iglesia es la única organización, organismo vivo que tiene la capacidad, o que el mensaje que se predica en la iglesia tiene la capacidad de cambiar vidas. Entonces, ¿qué pasaría si no aceptamos a la gente? Pues yo creo que para empezar no estaríamos cumpliendo nuestra misión y el llamado de Dios para la iglesia, que creo que es lo más importante. Y en segundo lugar estaríamos privando a la gente que necesita a Dios, le estaríamos privando de tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios que transforme su mente, que transforme su corazón, porque como bien decías, pastor, el único lugar en donde tal vez la gente va a tener la oportunidad de acercarse a Dios y de cambiar la vida va a ser dentro de una iglesia, dentro de comunidad, también. Si nos ponemos en ese punto, creo que también alejamos a la gente de Dios. Y ciertamente nosotros no somos Dios, o un local, un lugar no es, pero al volvernos en contra de las acciones, entonces lo que pasa es que cerramos las puertas, como si dijéramos, Jesús está, pero no para ti. Y Jesús está para mí, para ti y para cada uno de aquel que crea en Él. Dice que se va a acercar a Él y no se perderá. Entonces, pues, ¿quiénes somos nosotros? Creo que eso de aprender a amar a la gente es súper razonable y es algo que tenemos que llevar día a día. Wow. De ahí sería entonces el error que la iglesia no aceptara a la gente porque no tiene los estándares para poder congregarse en un lugar que aparentemente es santo. Porque el lugar físico no nos hace iglesia, sino nosotros hacemos la iglesia. Al estar reunidos somos la iglesia. Entonces no es por estándares o porque vivas o no vivas de una manera íntegra, sino que cuando llegas a la iglesia tu vida puede ser cambiada, puede ser transformada, porque es el hospital del alma donde cientos de pecadores, de imperfectos venimos para ser restaurados, para ser transformados por el poder de su palabra, el poder de su espíritu. Entonces, si tú no eres perfecto y estás viendo este mensaje, eres más que bienvenido, eres aceptado. Sí, así es. Porque los fariseos, los judíos, los filósofos defendían sus verdades, y todo aquel que no creyera en su verdad estaba equivocado y era rechazado. Nosotros, aunque no pienses como nosotros, aunque tal vez tengas otra creencia y quieres venir a experimentar, a probar, eres aceptado. Y ahí va el punto crucial: aprobación. Aceptar es que puedes ser bienvenido, puedes pertenecer. Aprobación significa que yo no estoy de acuerdo en la manera en la que piensas, yo no estoy de acuerdo en tu estilo de vida, pero a pesar de eso, Dios te acepta para ser transformado. Entonces, no estamos de acuerdo. Si tú estás pensando cosas diferentes a la Biblia, o tu identidad en este momento es diferente a lo que la Biblia enseña, te aceptamos, pero no aprobamos tu estilo de vida.
Y eso es ahí es el punto y la gran diferencia. No caemos en un liberalismo, no, porque Romanos es tan sabio y tan claro, Pablo, al enseñar en esta carta la identidad correcta de la iglesia y la identidad correcta de Dios hacia su iglesia y hacia los que no creen en Él. ¿Sí? Entonces, vámonos al punto. ¿Cómo debo de juzgar? ¿Qué filtros debo de colocar para aprender a juzgar de manera correcta? Punto número 1, Jesús lo enseñó en Mateo y primero haz una introspección. Primero quita la viga o la paja, o no sé de qué tamaño sea la lagaña. De qué tamaño sea la situación que estás viviendo y que no te has dado cuenta. Lo primero es reflexionar hacia nosotros mismos. ¿Y me ayudas a leerlo, mi amor, por favor? Mateo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Wow. Wow, te salió padrísimo lo de hipócrita, ¿eh? Así como que desde adentro de tu corazón. Oye, aquí claramente nos enseña que si nosotros vamos a confrontar, porque recuerden, no estamos en la posición de juez para determinar el castigo que mereces. Estamos en la posición del uno a uno, de una sabia relación interpersonal, para que si yo he visto algo incorrecto en ti, después de haber sido transformado o estoy en el proceso con la libertad, la autoridad y mucho amor, pueda entonces decirte, oye, tienes una pequeña astilla en tu vida que puede mejorar, que puede cambiar. No es el principio de compensación, es de, bueno, por como estás mal vas a recibir este castigo. Por cuanto hiciste esto vas a recibir esta consecuencia, este castigo. Yo no soy quien para determinar el castigo, porque yo no vengo a compensar, porque no soy un juez. Pero sí puedo hacerte ver, porque esa es la prudencia de las relaciones interpersonales. De, oye, creo que en esto estamos fallando o en esto estás fallando y estoy para ayudarte, para restaurarte, para ser parte de tu proceso de transformación. Así es. Yo creo que algo que nos va a servir y que nos va a funcionar va a ser que siempre tengamos en mente que el propósito, la finalidad del juicio no termina con las consecuencias, sino que termina con la restauración. No terminamos con las consecuencias, no termina con el castigo, sino termina con la restauración. Siempre tener eso en mente. Porque creo que igual podemos en algún momento todos caer, pero no es te caes y todavía voy y te aplasto y te hundo un poco más, porque fíjate que la Biblia decía esto, sino es, ok, estás en esa condición, pero Dios sobre todo no quiere dejarte en esa condición y quiere que te levantes. Entonces yo puedo enseñarte cómo Dios te dice que puedes levantarte y que tú puedes tomar esa decisión de levantarte y no señalar, porque la verdad es que muchas veces nos quedamos con algo que marcó la vida de alguien, ¿no? Oye, esa persona fue la que hizo, la que no hizo, y ya no se habla de su restauración, pero qué importante es reconocer también nosotros lo que Dios hace en la vida de las personas, porque para Dios dice que todas las cosas ya han quedado atrás y las hace todas hechas nuevas, pero ¿qué hay del hombre, no? O sea, nos quedamos con el pasado y lo que ya bueno quiso, ay sí, pero lo que pasó, o sea, es transformar, renovar nuestra mente día a día. O te quedas con una etiqueta, ¿no? Así como ya es la madre soltera o la pecadora o el pecador que cometió cierto acto, pero en Cristo somos justificados. Por eso es importante ser sano, primero de manera personal y también cuando voy a confrontar, hacerlo de manera sana, porque entender que el fin de la confrontación es restaurar. Es restaurar a la persona porque es el puente que nos lleva al arrepentimiento. Pero también si nadie nos hace ver nuestros errores, si estamos alejados tal vez del texto bíblico o de la iglesia,
Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta, verdad? Y por eso es la función del Espíritu Santo, que viene a convencer, que viene a mostrarnos que hay otro estilo de vida, que hay una forma de vivir diferente. Y para eso tenemos un principio muy importante, que es la verdad sin amor corta. Y la verdad con amor, ¿qué creen que suceda? Sana. La verdad sin amor corta. La verdad sin amor viene a herir, a lastimar, viene a compensar, porque tal vez estás diciendo la verdad, tal vez lo que estás expresando es lo correcto, pero la manera en la que lo dices, la manera en la que lo transmites es súper importante y puede cortar o puede sanar. Pero si no está impregnada de amor, de gracia, entonces puede ser una verdad que condena, pero la verdad es para transformar y no para condenar. Sí, y la misma Biblia también nos dice, ¿no? Conocerán la verdad. Wow. Y la verdad los hará libres. Entonces la verdad es para transformarnos y para liberarnos. Y mismo Romanos en el capítulo 8, por eso Romanos es maravilloso, dice que ninguna condenación tenemos en Cristo Jesús. Y más adelante, los versículos más adelante dice, ¿quién los va a condenar si Cristo murió por ustedes? Y Cristo entonces legalmente tendría la facultad de podernos juzgar y hacernos merecedores de nuestras acciones. Pero misma Biblia en el capítulo 8 de Romanos nos dice que Cristo no nos condena. Y después en el 36, 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, qué increíble. Por eso es que no debemos de tener una actitud de juicio continuo, sino que debemos de ir a la palabra de Dios, nutrirnos de su presencia y cuando sea tiempo de confrontar a alguien, hacerlo con amor. Segundo a los Corintios 7:10. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Wow, ven, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Pero la culpa, la tristeza según el mundo, que es la compensación, produce muerte. Qué increíble, ¿verdad? Y para ir finalizando, necesito empatía. Al momento de juzgar, de corregir, de confrontar, necesito empatía. Necesito ser un error querer corregir a alguien sin conocer el contexto, sin conocer el fondo del problema y solamente superficialmente querer restaurar, sanar o querer confrontar, sería incorrecto. Por eso debo de preguntarme o hacer este principio, ayúdame a entenderte. Porque en mi contexto yo no te entiendo, yo no sé por qué estás fallando en esto, porque yo no soy Dios para saber los pensamientos del hombre. Pero para eso podemos charlar, hablar y entender el contexto de lo que estás viviendo, lo que estás pasando para saber. Y tenemos algunas citas bíblicas. Romanos 15:7, lo leo y dice así: por tanto, acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Romanos 15 dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y uno más, Romanos 14, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Porque como es débil, entonces tiene yo creo muchas luchas, muchas batallas. Y por eso Romanos, Pablo nos dice, hey, que se acerque a ustedes, porque en la comunidad puede haber un cambio, una transformación. ¿Sí? ¿Cómo ven? Yo creo que también es muy importante que al hablar de empatía, también cuando estemos en el momento de que en algún momento vamos a confrontar a alguien, creo que es muy importante que también nos consideremos como a nosotros mismos, ¿no? Porque cuando todos llegamos a este lugar, llegamos rotos, deshechos, y considerarnos como si fuéramos nosotros mismos al momento de emitir un juicio, creo que va a traer mucha sanidad a la persona que va a recibir, siempre considerándonos como si fuéramos nosotros mismos. También en Romanos, en esos capítulos 13, 14, 15, habla sobre que el amor tiene que ser sin fingimiento. Entonces, amamos a Dios
y amamos a las personas. Entonces al momento de querer enseñar a una persona a tal vez el lugar hacia donde está dirigiendo su vida no es la correcta, no es de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad, también hacerlo con un amor sincero. Y como bien decía Viri, o sea, a veces nos ponemos, es que yo sí lo hago, es que eso yo sí lo hago, pero ¿qué hay de aquellas cosas que no haces, que nadie te está viendo y que la gente no puede juzgarlas por ello? Tú sabes que lo estás haciendo, Dios sabe principalmente que lo estás haciendo, entonces hazlo con amor y lo que hagamos lo hagamos para Dios y en este caso no para estar recibiendo la aceptación de la gente, mira, sí está corrigiendo de la manera correcta, o mira, sí está haciendo, sino que yo sé que estoy aceptando el mensaje de Dios a mi vida y que es un mensaje que también estoy enseñando de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera en la que puedo conectar con la gente y sin estar buscando la aceptación de otras personas si te gusta o no como lo hago o algo así, pero también dice aquí al final, dice, pero sobre todo haz las cosas con amor. No hagas que de algo bueno te lo puedan tomar a mal, sino hazlo, y yo creo que para eso necesitamos la sabiduría de parte de Dios y pues leer mucho la Biblia porque nos enseña bastante. Y es ahí donde terminamos. No puedo juzgar de acuerdo a mis conceptos, no puedo juzgar de acuerdo a mi contexto, no puedo juzgar de acuerdo a lo que yo creo, yo pienso que estás mal en esto porque no. Mi esposa lo acaba de aterrizar muy claro, es con los filtros, los valores, los principios de Dios, que ¿dónde los encuentro? En la Biblia. Y la Biblia, aunque hay temas grises que quedan así como, bueno, pero no habla acerca de si tengo que fumar o no. Y hay varios temas así. La Biblia es enunciativa, es decir, nos da los criterios para que yo pueda tomar decisiones basadas de acuerdo en sus principios, de acuerdo en su contexto, de acuerdo en la guianza del Espíritu Santo. Y aunque no se mencione literalmente el cuestionamiento, sí se menciona un ejemplo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ya con eso nos da un panorama muy amplio para tomar decisiones sabias. Que pensemos en esto, dijo Pablo a los filipenses, si no mal recuerdo, en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Entonces ya me dio un contexto para mi mente. Entonces, Romanos 2 terminamos. Romanos 2:2 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Es decir, Jeremías 29:11 lo aclara. Porque yo sé muy bien los pensamientos, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El criterio de Dios, los pensamientos de Dios, su forma en la que Dios trae juicio sobre la tierra es en un atributo muy importante: amor. Dios es amor y está buscando la restauración y no el castigo. Está buscando no la consecuencia de tus actos, sino la restauración de tu vida. Y en eso se fundamenta la palabra de Dios, en que Dios es bueno, y Él desea lo mejor para nosotros. Desea un futuro. Yo creo que también ha sido parte de la historia de la iglesia, y yo creo que a muchos nos tocó el hecho de que nos decían, es que si haces esto, Dios te va a castigar, y siempre fue meternos eso, ¿no? Te va a castigar, y se nos hizo en la idea, bueno, al menos a mí, en la mente, como si Dios solamente estuviera pensando en te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a disciplinar, te voy a castigar, pero en realidad eso no es su pensamiento para nosotros. Su pensamiento es de sí corregirnos, por supuesto que sí, porque Dios corrige, pero también de restaurarnos y que podamos disfrutar de una vida plena, feliz, que puede dar su amor y su restauración. Tenemos un ejemplo padrísimo en la Biblia sobre la mujer adúltera, y ya están ahí, ¿no?, acusándola y que tenían que apedrearla, y le dicen al Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Vamos a aventarle piedras o qué? Porque sabía que la habían, dice, cachado en el mismo acto. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Porque claro, era una ley y tal vez merecía un castigo por la acción que había hecho, que no estamos diciendo que haya sido para nada correcto, pero entonces hizo esto, les hizo ver a cada uno de ellos que también estaban cometiendo faltas
Porque la verdad de Dios viene a ser como un espejo a cara descubierta, nos viene a mostrar tal y cual nuestra condición y te muestra, oye, no estás tan bien como para agarrar y querer apedrear, porque el apedrear era matarla, es tumbarla, lo que les comentaba hace rato, es ya estás tirado, pues todavía te vamos a hundir hasta matarte. Y ahorita algo que decías y me recordaba esto, Dios busca la restauración. Jesús, ¿qué hizo? Les mostró su condición, le dijo, levántate, pero le dijo, no peques más, vete y no peques más. Le dio también una instrucción, o sea, la levantó, eres restaurada, eres perdonada, pero te vas con una lección de no volver a pecar, porque pues esto es para vida, ¿no? De cada uno de nosotros. Wow. El principio resumido que acaba de contar mi esposa es: el amor va un paso adelante de la verdad. Jesús amó, pero también confrontó, porque las personas amorosas corrigen. No hacerlo es una irresponsabilidad relacional. Corregimos para restaurar, pero el amor va un paso adelante de la verdad. Van juntos, es el paso completo, amor y verdad, porque verdad sin amor corta, verdad con amor sana. ¿Qué te parece si oramos? Porque tal vez en este momento estás pensando en asistir a comunidad y has creído, no, es que eso no es para mí, es que no he cambiado, es que tengo muchos detalles que solucionar todavía. Pues estás en el lugar correcto, puedes venir tal como eres y sabemos que Dios te va a transformar. O tal vez has estado en pecado y no te has dado cuenta y necesitas a alguien que te lo haga ver. Y qué bendición esa persona que lo haga. O tal vez tú tienes a alguien cerca y no sabes cómo hacérselo ver. Ya tiene los principios. Hazlo con amor, confronta con la palabra de Dios, pero ten empatía en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo, gracias por aquellos que se sienten fuera del lugar, aquellos que no encajan en ningún lado, tal vez por su manera de pensar, su manera de actuar. Que como comunidad, Señor, podamos crear ese espacio para que esa persona que está rota pueda conectar contigo, pueda ser restaurada, transformada. Danos la sabiduría, Señor, para compartir tu palabra, el mensaje de la verdad absoluta. Señor, en un mundo lleno de relativismo, podamos compartir un mensaje, Señor, que sana, pero impregnado de amor, de misericordia, de empatía, de gracia, así como Romanos, esta carta de amor impregnada de gracia, de empatía, de amor. Y gracias, Señor, porque eres tú quien nos da sabiduría, y que al leer Romanos como iglesia, como personas, nuestra mente sea llena del mensaje del Evangelio y podamos, Señor, entender la gracia a través del texto bíblico. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por seguirnos. Recuerda que también puedes compartir este mensaje. Estará en YouTube en algunos días más. Y hagamos esto viral. Y te deseo una excelente semana. Que estés muy bien. Hasta luego.